Bueno, bienvenidos a un nuevo video de la materia Ecuaciones de la Física Matemática. En este video lo que vamos a hacer es ocuparnos de la convergencia uniforme de la serie de Fourier y de la convergencia en sentido L2. Hasta ahora lo que hemos visto, o mejor dicho lo que hemos visto en el video pasado, es convergencia puntual de la serie de Fourier. Entonces, lo que vamos a hacer primero, antes de ocuparnos de lo que nos vamos a ocupar en la clase de hoy, es hacer un mini repaso de lo que hicimos la clase pasada, ¿sí? Antes de hacer el repaso, vamos a recordar cuál es el espacio en el que estamos trabajando. ¿Está bien? Nuestro Hilbert acá es el espacio de las funciones de cuadrado integrable en el intervalo menos L y L. Y acá el producto, si f y g pertenecen al espacio de las funciones de cuadrado integrable en menos LL, nuestro producto en el espacio L2 va a ser la integral entre menos L y L de f de t por g de t dt. La única diferencia, digamos, a cómo lo habíamos definido la primera vez que lo definimos, es que yo acá voy a poner 1 sobre 1 sobre L. ¿Está bien? Esto es para una comodidad de las cuentas, pero básicamente es el mismo espacio que hemos venido tratando hasta acá, ¿sí? Entonces, de esta forma, la norma de un elemento en el espacio L2 es hacer el producto del elemento por sí mismo. Pero si hago el producto del elemento por sí mismo con esta definición de producto, esto es 1 sobre L integral entre menos L y L de módulo de f de t al cuadrado de t. Y entonces la norma del elemento f en L2, que se denota acá L2 sub menos LL, L2 menos LL, va a ser la raíz cuadrada de esto. Es decir, 1 sobre raíz cuadrada de L por integral entre menos L y L de módulo de f de t al cuadrado de t, todo elevado a la 1 medio. ¿Está bien? Entonces, en este espacio, nosotros estamos tratando de analizar la convergencia de la serie de Fourier de un elemento en este espacio, ¿sí? Entonces, si un elemento f pertenece al espacio de las funciones de cuadrado integrable en menos L, L, uno escribía SNFX, la suma de Fourier, la enésima suma parcial de Fourier del elemento f. Y esto era, lo habíamos puesto como A0 sobre 2, más la suma de n igual 1 hasta n de AN por phi n de x más Bn por psi n de x, donde los phi n de x se definen como coseno de n pi x sobre L, y los psi n de x se definen como el seno de n pi x sobre L. ¿Está bien? Y además, los AN y los BN son los coeficientes de Fourier. Es decir, A sub n es el producto entre f y phi n, y Bn es el producto entre f y psi n. Estos son los coeficientes de Fourier del elemento f. ¿Está bien? Entonces, en este contexto, lo que hemos hecho hasta ahora es tratar de analizar en qué sentido converge la suma parcial de la serie de Fourier, esta, a la función f, ¿sí? Es decir, acá el límite con n tendiendo a infinito de SNF de x
es la serie, es decir, va a ser A0 sobre 2 más la serie de n igual 1 a infinito de AN phi n de x más Bn psi n de x, ¿sí? Entonces estamos tratando de ver en qué sentido converge esta serie a la función f. Entonces lo que hicimos en la clase pasada es analizar la convergencia puntual de esta serie a la función f. Y la herramienta que permite concluir la convergencia puntual de esta serie a la función f es una condición que se llama la condición de Dini, ¿sí? Entonces vamos a repasar brevemente de qué se trataba esto de la condición de Dini. Entonces nosotros vimos lo que es condición de Dini. ¿Qué nos decía la condición de Dini? Que si una función f es localmente integrable en todo el espacio en la recta, ¿esto qué significa? Esto significa que es integrable en cada intervalo cerrado de la recta, es decir, en cada intervalo compacto contenido en la recta. Esto significa que es localmente integrable, ¿sí? Entonces, si es localmente integrable y además se cumple que la integral entre menos L y L de módulo de f de x menos f de x menos tau sobre tau de tau es finito, entonces decimos que f cumple la condición de Dini en el punto x. ¿Está bien? Esto es condición de Dini en un punto. O sea, la condición de Dini es una propiedad puntual. Ahora, si una función cumple la condición de Dini en todo un intervalo, entonces cumple la condición de Dini en el intervalo. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué nos permitía la condición de Dini? Nos permitía la convergencia puntual de la serie de Fourier. Es decir, nosotros vimos un teorema que en realidad es la convergencia puntual de la serie de Fourier, que nos dice lo siguiente. Si uno tiene una función f integrable en el intervalo menos L y L, y además f cumple la condición de Dini en el intervalo menos L, L, entonces lo que se tiene es que la suma parcial de Fourier converge puntualmente a la función f en el punto x, esto si n tiende a infinito, esto en cada punto x perteneciente al intervalo menos L, L. ¿Está bien? Es decir, hasta ahora lo que nosotros podemos concluir usando condición de Dini es la convergencia puntual de la serie de Fourier. Bueno, lo que no di en la clase pasada son algunos ejemplos de funciones que cumplen condición de Dini y que van a ser importantes para lo que vamos a ver dentro de un rato cuando analicemos la convergencia puntual, mejor dicho, la convergencia uniforme de la serie de Fourier. Entonces vamos a pasar a ver algunas clases de funciones que cumplen condición de Dini. Entonces, vamos a poner como primer ejemplo las funciones que son diferenciables. ¿Está bien? O sea, si f es diferenciable en toda la recta, entonces f cumple Dini en la recta. ¿Está bien? Bueno, para que cumpla Dini, el primer requisito, ¿cuál es? Es que sea localmente integrable. Bueno, va a ser localmente integrable porque es
integrable, por ser diferenciable, es integrable en toda la recta, por lo tanto es integrable en cada compacto contenido en la recta. Ahora, lo que falta ver es que cumple esta condición, ¿sí? Entonces, de lo único que podemos agarrarnos para probar que cumple la condición de Dini es de la diferenciabilidad de la función. Entonces, vamos a probar sea un punto X en la recta. Entonces nosotros sabemos de que vamos a poner un punto x0, ¿sí? Un punto x0 en la recta. Como es diferenciable, nosotros sabemos de que el límite, digamos el límite con x tendiendo a x0 de f de x menos f de x0 sobre x menos x0 es f' de x. Y esto existe porque la función es diferenciable. ¿Ahí está bien? Ahora, si en lugar de poner x, yo pongo x menos tau, ¿sí? O sea, si yo reemplazo, déjenme poner el reemplazo tau x menos x0, entonces lo que uno va a tener es que el límite de f de x, es decir, déjenme poner, bueno, vamos a poner con este reemplazo, me va a quedar f de, si paso para acá el x0, me va a quedar f de tau más x0 menos f de x0 sobre tau, y decir que x tiende a x0 va a ser lo mismo que decir ahora que tau tiende a 0. Esto es f' en x0, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo usando esta definición de derivada, yo podría reemplazar, como este límite existe, yo podría reemplazar tau por eventualmente menos tau. Entonces, poniendo menos tau en lugar de tau, esto de nuevo lo puedo hacer porque este límite existe, lo que yo voy a tener es que el límite con tau tendiendo a 0, ahora cuando ponga menos tau, fíjense, acá voy a tener menos, cuando le ponga el menos al numerador se da vuelta, y me queda f de x0 menos, acá como voy a poner menos tau, esto es f de x0 menos tau, sobre tau es f' en x0. Entonces, ¿qué significa esto? Que si este límite existe, entonces esto significa que dado epsilon positivo, existe delta positivo, tal que el módulo de f de x0 menos f de x0 menos tau sobre tau es menor que epsilon más f' de x0. Esto usando la definición de que este límite existe, dado un epsilon positivo, está bien, y usando las desigualdades. Esto va a valer siempre que módulo de tau sea menor que delta. ¿Está bien? Pero entonces, cuando yo tome la integral entre menos delta y delta de módulo de f de x0 menos f de x0 menos tau sobre tau, de tau, esto es menor o igual que la integral entre menos delta y delta de epsilon más módulo de f' de x0 de tau. ¿Está bien? Bueno, pero si yo calculo acá, esto que está acá adentro no depende de tau, esto es lo mismo que 2 veces delta por epsilon más f' x0, y me queda de esta forma, acá módulo, ¿sí? Bueno, pero esto es una constante, esto es finito.
Entonces, si esto es finito, entonces esta integral existe. Por lo tanto, se cumple Dini. Entonces, se cumple Dini. Entonces, las funciones diferenciables en la recta cumplen condición de Dini. Por lo tanto, de acuerdo al teorema que enunciamos recién y que demostramos la clase pasada, las funciones que cumplen la condición de Dini tienen la serie de Fourier que converge puntualmente. Por lo tanto, las funciones diferenciables tienen la serie de Fourier que convergen puntualmente a la función f. ¿Está bien? Bueno, ¿qué otro tipo de funciones cumple la condición de Dini y que va a ser muy importante para lo que vamos a ver dentro de un rato? Las funciones Hölder continuas. ¿Está bien? Entonces, sea una función f en el espacio de las funciones Hölder continuas con constante de Hölder gamma, ¿sí? Esto en la recta, donde la constante gamma es una constante que está entre 0 y 1. Esas son las funciones Hölder continuas. ¿Sí? Bueno, hay que recordar de que si una función, hay que recordar que si f pertenece al espacio de las funciones Hölder continuas en la recta, entonces tienen su seminorma asociada finita, es decir, el supremo con x e y en la recta con x distinto de y de módulo de f de x menos f de y sobre x menos y a la gamma es finito. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver que este tipo de funciones son efectivamente funciones que cumplen la condición de Dini. Entonces, vamos a analizar en dos casos que cumplen la condición de Dini. Analicemos el caso primero, donde la constante de Hölder es 1. ¿Está bien? Entonces, si la constante de Hölder es 1, lo que uno tiene es que el supremo con x e y en R con x distinto de y de módulo de f de x menos f de y sobre x menos y es finito. ¿Sí? Y le vamos a poner m a esta constante finita. ¿Sí? Entonces, yo quiero ahora ver que la función cumple la condición de Dini. Entonces, lo que yo voy a tener que calcular es la integral entre menos L y L de módulo de f de x. O sea, también me tomo un punto x en la recta y quiero ver que cumple la condición de Dini en este punto. Entonces, tengo que hacer el cálculo de esta integral. ¿Está bien? De tau. Y usar de alguna manera esto que está acá. Entonces, ¿cómo voy a usar esto que está acá? Mi x está jugando del mismo x que está acá en la definición de esta seminorma de la función f. Y lo que va a jugar de y es el punto x menos tau. Entonces, ¿está bien? Poniendo y igual x menos tau en esta definición de seminorma, esto yo lo puedo escribir como la integral entre menos L y L de módulo de f de x menos f de x menos tau, ¿sí? Todo esto dividido, y al tau lo voy a escribir como x menos y, es decir, x menos el argumento de lo que está acá, es decir, x menos tau. Todo esto de tau. Entonces ahora sí lo tengo acá a este cociente como el cociente que define la seminorma por la Hölder continuidad de la función f. Entonces, usando ahora la Hölder continuidad, esto es menor o igual que tomar el supremo sobre x e y con x distinto de y en la recta. Pero cuando tome el supremo, esto es justamente m. Entonces esto es menor o igual que la integral entre menos L y L de m de tau. Pero esto que está acá sale la constante m para afuera.
hago el cálculo y esto es 2L por M, que es una constante finita. Pero entonces F cumple Dini en el punto X. ¿Está bien? Porque entonces esta integral es finita y cumple Dini. Entonces, eso es para el caso donde yo tomo una función Helder continua con constante de Helder idénticamente 1, que en realidad este tipo de funciones son las funciones Lipschitz. ¿Está bien? Las funciones que están acá con esta constante igual a 1 son las funciones Lipschitz. Veamos ahora qué pasa con los gamma que están estrictamente entre 0 y 1. Entonces, para esto vamos a analizar el caso gamma estrictamente entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar la integral entre menos L y L de módulo de f de x menos f de x menos tau sobre tau de tau. ¿Está bien? Que es lo mismo que ponerle el módulo acá adentro, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a usar es esta definición de seminorma de Helder continuo. Ahora estamos usando el gamma arbitrario entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces, esta es nuestra seminorma de Helder. ¿Sí? Entonces, acá, digamos, si quiero hacer la misma identificación que recién, tengo que tener un cociente de esta forma, f de x menos f de y sobre x menos y. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, esto yo lo puedo escribir como la integral entre menos L y L de módulo de f de x menos f de x menos tau dividido módulo de tau, acá voy a tener que poner x, ¿sí? X menos x menos tau, ¿sí? De tau. Ahora, lo que me estaría faltando para poder usar esto y terminar de ver de que esto es integrable es que tengo que tener una potencia gamma en el denominador que no la tengo. Entonces, como no la tengo, voy a multiplicar y voy a dividir x menos tau a la gamma. Entonces, si yo hago eso, si yo multiplico y divido